Tardes. Hoy toca la última sesión y tenemos, digo, realmente es un honor para nosotros y un orgullo tener entre nosotros a Ramón Nze Sono Ebale, pero hoy voy a hacerlo de forma distinta las presentaciones. Yo voy a dejar al Ramón personalmente para que yo no esté ahí leyendo una biografía que he encontrado por ahí, sino que él mismo se presente, que nos hable de su lugar de nacimiento, país de nacimiento, su infancia, su formación, su recorrido artístico, sus publicaciones, por qué el dibujo, cuándo y cómo empezó. Yo creo que eso ya nos va a dar pie a que Ramón nos hable él mismo. Ramón, tienes la palabra. Buenas tardes a todas, a todos, y espero que se me escuche. Me escuchan bien, supongo. Vale, yo soy Nze, es mi nombre que mis abuelas y mis abuelos me dirían. Ramón no existía para ellos. No es que no respetasen que yo fuese Ramón, porque yo ya nazco en el 77, ya demasiado ya español, para ser sinceros, pero yo soy Nze, que significa tigre. Entonces, con este nombre, ya el título que han puesto para mi ponencia hoy ya os puede dar una idea sobre el activismo que yo manejo y que luego ya a lo mejor puedo tener el tiempo de explicar hoy. Mi nombre completo, el nombre que llamamos el nombre de bautismo, que es el nombre español cristiano o literalmente cristiano, es Ramón Esono Ebale. Ramón, por lo de cristiano, Esono Ebale, por los nombres de mi familia, mis tribus. Por ejemplo, Esono es un nombre que viene de mi padre, como sabréis cómo están los africanos, y Ebale es el nombre que viene de mi madre. Yo soy hijo de unos dos personajes que son, digamos, un poquito. Guinea es un país muy pequeño, entonces mis padres en algún punto pueden haber destacado. Por ejemplo, mi padre ha sido una persona un poquito relevante a nivel nacional en cuanto a régimen, y mi madre una señora que tuvo una familia también con un cierto acercamiento al propio régimen, pero a nivel familiar, no a nivel institucional durante un tiempo. En ese contexto yo nazco y mi papá es una persona que ya está bastante metido en el mundo de la nueva república independiente, y yo estoy viviendo con mi mamá porque mi papá es polígamo. Entonces, mi mamá es la esposa casada en la iglesia, que es lo que se consideraba entonces la primera dama. Si no estaba, las que estaban casadas en la iglesia romano, yo qué sé, romano cristiano, son los que el Estado español, que entonces dirigía ese país, consideraba las primeras damas. Entonces mi mamá era la primera dama y por lo tanto yo tenía ciertas ventajas de ver a mi papá de vez en cuando. Entonces mi papá es una figura y mi mamá son figuras muy importantes, aunque luego fui aprendiendo que son figuras diferentes. Y esa diferencia la noto más cuando me hago más mayor y quiero empezar a expresarme, y lo hago con el dibujo. Por eso me dicen dibujante. Entonces, mi mamá y mi papá juegan un rol importante, vital para mi dibujo. Es decir, que en un contexto africano, 1980, un niño que empieza a dedicarse al dibujo en lugar de darle a las matemáticas o intentar ser médico o cura, como era el objetivo, acaba eligiendo el dibujo. Entonces mis padres, en lugar de abandonarme para empujarme a otras cosas, me apoyaron de algún modo, sin dejar de decirme que fuera al cole. Producto de esto, vivo con mi madre durante mucho tiempo, y mi madre es una curandera, o se inicia como curandera en sus últimos años de vida, y yo esa experiencia la vivo como si estuviese viendo películas de Superman, porque yo había visto mucho Marvel. Yo soy un chiquillo que también se ha emocionado con el Marvel, los cines Hollywood y todo el rollo, dibujo animado y tal, hasta que mi madre se inicia en ese mundo y descubro un realismo mágico. No os creéis que yo conocía a Gabo entonces, pero hoy lo he aprendido. Sé que hay realismo mágico expresado en África de mil maneras. En ese caso, mi madre tenía esa expresión. Por lo tanto, yo creo que este resumen explica de dónde vengo,
cómo me he ido forjando como dibujante. Y bueno, todo esto ocurre en Guinea Ecuatorial, por lo tanto soy de Guinea Ecuatorial, soy de la región continental. Esto me podéis ubicar en la región de de Quientem, de Guinea Ecuatorial, donde se ubica el pueblo de mi padre, que nosotros somos patriarcal. Y bueno, yo soy dibujante y me he ido... ¿Por qué me hago dibujante? Pues no sé por qué me hago dibujante, la verdad, lo pregunto como si... Pero encuentro que desde muy pequeñito la gente que me ve con un lapicero y haciendo birbirgaras, parece que esas birbirgaras les gustan. Yo no soy uno de estos niños que empezó a dibujar y le pegaban. Yo soy uno de esos niños que empezaba a dibujar y le animaban. Y la gente decía qué bonito lo hacía. El único sitio que me pegaban era en el cole, porque yo siempre he tenido una actitud rebelde. Entonces, en mi proceso de dibujante, quiero destacar que yo empecé a encontrar que me expresaba mejor. A ver, yo era un chiquillo pequeñito, cuando me ponía a dibujar todo el mundo, todos los niños del barrio, todas las personas se venían hacia mí. Yo me sentía un poco importante, era mi única manera de llamar la atención. Y no llamar la atención para hacer estupideces, perdonar por la expresión, pero era una cosa muy natural. Me ponía a dibujar y la gente, sobre todo los niños, se me llenaban 5 minutos después. Entonces empecé a ver esto como una forma de, si la gente viene a mí y yo tengo algo que decir, pues entonces intento decir las cosas que pienso, ¿no? Y entonces el dibujo me ha servido como este canal y luego también mi propia expresión, hablando con gente. He ido aprendiendo que mi dibujo no solo es para yo divertirme como lo tenía, mi dibujo ha ido evolucionando, me ha llevado a la cárcel, pero también me ha llevado a visitar el mundo. Y bueno, el dibujo también tiene parte del dibujo, tiene la culpa del dibujo en mí, no solo la tienen mis padres que me apoyaron y mis hermanos, pero hay un hermano muy especial que es el que me introduce en el mundo de los cómics, que es el que empieza a traer tebeos y cosas, tebeos porque eran más producción española lo que llegaba a mi casa. Y en este proceso yo empecé a ver que, por ejemplo, yo aprendí a leer prácticamente antes de irme al cole, yo aprendí a leer los tebeos y todo esto, y era una sensación muy agradable de poder hacer eso, ¿no? De poder saber que tú tienes un poder que atrae gente. Bueno, yo no lo sabía entonces, ahora lo explico como si fuese que lo sabía, ¿no? Era una cosa que te atraía gente y en lugar de que esta gente se fuera descontenta, lo que hacía era querer que tú hagas más. Entonces, y yo me gustaba mucho eso y que la gente valorase que yo podía hacer algo así. Entonces, toda mi vida gira en torno al dibujo, a mi familia y bueno, como ha dicho Wilfried, él ha dicho que hable de mis estudios. Yo dejé de estudiar muy joven porque, bueno, me pegaban mucho en el cole y yo siempre había sufrido bullying, pero no quiero hablar de esto como si fuese... Sé que hay muchos temas sensibles, pero yo soy una persona que superó el bullying con dibujo. Superé el bullying dibujando a full. Y abandoné los estudios para enfrentarme a mi padre, no enfrentarme negativamente, porque mi padre aceptó, por suerte, mi decisión de que yo ya no voy a seguir, porque si él quería un médico, que lo fuera él. Yo le decía cosas así. Entonces yo quería ser dibujante, una mala decisión, a lo mejor, porque económicamente no puedes vivir del dibujo en Guinea Ecuatorial. De hecho, no te puede... la broma era, pero tú qué mujer te va a mirar, los dibujantes, o sea, cosas así, ¿no? Y yo creo que es una decisión que fui tomando en base a mi decisión de ser dibujante, de que me gusta dibujar, me gusta expresarme con el dibujo. La fui tomando también en base a la situación del país donde yo he vivido toda mi vida, que es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, creo que ustedes han tenido aquí muchas personas que han hablado sobre Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país dictatorial, muy difícil en un contexto dictatorial desarrollar, ya no te digo la literatura, que es una cosa ya brutal, imaginaos el dibujo. Si tenemos en cuenta que África no tiene una industria todavía del dibujo que nos pueda defender a los dibujantes como hacen ahora en Asia con el manga y tal, en Francia, en Bélgica, no tenemos esa estructura, entonces lo tenemos muy difícil. Pero esta ilusión con la que me metí es una ilusión de expresión más que una ilusión de querer mostrar que soy un artista del cómic o algo así.
Entonces, Guinea Ecuatorial siempre ha sido un país que yo amo mucho. Landry creo que lo entiende muy bien. Me han metido en la cárcel por mi dibujo, me han amenazado a mis hijos, han hecho cosas raras de este tipo. A mí me da igual, es que a mí me da, a mí, no es que me da igual, porque hay gente que muere en el mundo, ya sabéis, la gente, hay activistas que están muriendo y encima ahora tenemos todo lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no os creáis? Esto tiene consecuencias donde un mundo, digamos, civilizado, donde las leyes y las formas, esto se está destruyendo, entonces nos vamos a tener un poco más complicado. Y ahora con las IAs, con las inteligencias artificiales, los guineaecuatorianos, que son un país que todavía tiene que cubrir muchas cosas, el arte ahí ya se está complicando mucho con las inteligencias artificiales. Y bueno, yo vengo de todo ese contexto complejo que yo podría matizar esto arriba, pero yo no soy más que lo que soy, ¿no? Lo que yo te puedo decir en el momento que te lo digo y solamente si tú me preguntas algo muy concreto, te puedo ir desgranando. Publicaciones mías, qué es lo que yo he hecho en la vida que me ha podido llevar hasta tener una charla hoy en día en un espacio como este, o como yo he ido por ahí en las universidades, he estado en Estados Unidos, donde yo para mí ir a dar una charla en una universidad en Estados Unidos, yo sin tener formación, os podéis imaginar que para mí es como el top, ¿no? Como, yo qué sé, naces de Rocafonda, como se dice, de Yamal y acabas en la Copa del Mundo. Yo toco la Copa del Mundo cada vez que he ido a una universidad a hablar con personas que están en plena formación, que me escuchan y que su fase de formación, al escucharme, también cuenta un poco saber otras culturas como la mía, en este caso, expresar en el cómic. Entonces, mi trabajo que me ha llevado a hablar con un montón de gente alrededor del mundo, y en este caso, por suerte y gracias con vosotros, es porque yo soy un dibujante de cómic. He publicado 2 obras que están bastante bien. Voy a ser posiblemente el único guineoecuatoriano, que va a tener una obra publicada, traducida a una lengua africana que es el Swahili. De hecho, estoy dibujando ahora la portada. Esto es un honor para mí, que de verdad, yo que os digo, yo vengo de una familia de Guinea Ecuatorianos. Guinea Ecuatorial, hasta el boom del petróleo, no es un país conocido, y hoy en día voy a tener una obra, además, dedicada al dictador, traducida al Swahili, ¿no? Esta es mi obra más, digamos, más que petó mucho cuando me metieron en la cárcel por dibujar, porque también soy caricaturista, mis caricaturas están baneadas, prohibidas en las redes, me quitaron todo lo que eran, mis caricaturas están, bueno, en fin, ya, cuando me preguntéis ya os cuento. Y bueno, por esa obra que se llama La pesadilla de Obi, que es una obra que está escrita por 2 activistas, uno español que firma la obra como chino, y el otro guineoecuatoriano, que es una persona muy sensible. Landry lo puede conocer, pero no voy a cometer el error de decir su nombre. Porque esta persona podría sufrir consecuencias en la dictadura. Creo que hasta Tony Romero puede conocerlo. Entonces, esta persona no podemos mencionar su nombre, ellos no firmaron con sus nombres, yo soy el único boludo que firmó con sus nombres, porque se supone que voy por ahí defendiendo el honor de mis padres. Entonces, también las consecuencias de todo lo que ocurrió después recayeron también sobre mí, pero sin ningún problema, ¿no? Porque lo que hice yo, lo que yo asumo como una persona que es responsable de sus actos, ¿no? Y también tengo otra obra, que es la que es ahora mismo. Esta obra está en unos conflictos, pero también está, mira, Tony se ríe, pero que sabe de dónde voy a salir ahora, que es la de 10.000 elefantes. 10.000 elefantes es una obra que sale en el 2002. La verdad es que ha tenido una acogida brutal. Va a salir en breve en francés, está ya en 4 lenguas. O sea, si puedo presumir de algo, es que he participado en 2 obras que han superado la barrera del castellano y han perseguido otras barreras. Por lo tanto, creo que mi dibujo ha participado en cosas guapas. Evidentemente, ustedes van a querer preguntar sobre esas obras. Yo estoy preparado para responderles. Y en breve van a salir 2 obras mías también de cómic. Una para Ecologistas en Acción, que es una obra
que vamos a presentar en breve, que se llama Ayoko. No sé si le han cambiado el título, pero sí, Ayoko se llama la obra. Y esta va a salir creo que va a ser en un mes o algo así, la vamos a presentar en Barcelona. Y también va a salir una obra que estoy analizando junto a mi colega con el que hice 10.000 elefantes, que es África contra Hegel, donde creamos a dos simionautas, dos especies de seres humanos que van a la selva africana a arrancar el espíritu de Hegel ahí, porque descubrimos que Hegel era un racista. Y bueno, estamos analizando. Esa es una obra de análisis también que sirve para el estudio, como le dicen los que han ido a la universidad, la tesis doctoral de mi colega, y bueno, ahora se va a convertir en cómic, y es un cómic, para los detalles que os dé después, que está hecho también con cúter. Soy posiblemente el único que ha publicado o que va a publicar una obra hecha con cúter. También creo que soy el único, posiblemente, que ha hecho una obra que es 10.000 elefantes, dibujada solo con bolígrafo Bic, sin ningún tipo de boceto. No existen bocetos, son láminas originales directamente aplicadas. Entonces, todas esas cosas, yo presumo de esto porque es en nombre de mi familia, en nombre de la gente como vosotros, que entendéis que esto del mundo del dibujo también forma parte del desarrollo africano, europeo, mundial. Y de verdad es un honor estar aquí y esperar que ustedes me pregunten cosas y yo pueda responder, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por esa primera parte de la presentación. Quería, para seguir la conversación, incidir sobre, por ejemplo, bueno, tu formación en Guinea Ecuatorial. Yo sé que allí fue muy importante, por ejemplo, la participación o el trabajo conjunto con los centros culturales españoles, fundamentalmente, y también el Instituto Francés de Malabo. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo, además, tu nombre, Jamón y Queso, ya nos explicar la historia de Jamón y Queso, por qué te llaman Jamón y Queso? Explícanos toda esa parte, Sí. tu paso por Guinea Ecuatorial y qué surge de ahí, qué obras, cómo y todo, sí. Sí, Guinea Ecuatorial como a mucha gente cuando lee mi currículum, y esto os lo digo, aunque va a sonar un poco así, pero no, yo no me formé en los centros culturales españoles. Eso es una cosa que los centros culturales españoles, cuando ya me han descubierto, lo quieren adoptar como algo que han hecho ellos. No, no lo hacen ellos, literalmente. Yo me formo en el Colegio Claret, pero no como dibujante, yo me formo como persona, con crítica, con el padre Pedro, con una teología de la liberación. Me empiezo a formar con dibujo, con el profesor, ¿cómo se le llamaba este hombre también? Se me ha olvidado. Bueno, no tuvimos una buena relación, por eso lo olvido también. Pero yo empiezo a formarme en el dibujo también con Niño Botelé, en la explanada de la Basería Vidal, porque Niño Botelé montaba ahí una especie de taller, pero no era un taller, era él sentado a dibujar. Esto es mi formación, si puedo llamar formación. Tengo lo que dicen autodidacta, y eso que llamaban cuando yo era pequeño don. Ese don es el que hace que cuando voy a los centros culturales, mi padre me lleva ahí porque cree que yo dibujo bien y me llevan ahí. Las personas que saben para qué sirve el dibujo, o sea, las personas que conocen el potencial del dibujo, empiezan a valorar lo que yo hago. Entonces el primer lugar donde yo voy es el Centro Cultural Hispano-Guineano. El Centro Cultural Hispano-Guineano me descubre porque, os voy a contar esto, va a parecer raro. El que sería el tío de Lamine Yamal es el que viene a casa un día, que lo han expulsado de España. El padre de su padrastro, el señor que veis ahí, el padre el tío de su hermanito, como le diríamos. Es el que viene a casa y ve que yo he dibujado, porque entonces me encargaba de cuidar a mi hijo, que había recién nacido, y mi mujer trabajaba. Entonces yo había dibujado un montón de páginas, y él viene de España, y claro, viene de España, ya sabía lo que es el cómic. Entonces viene, lo agarra y lo lleva a Menéndez, un francés, un franco-catalán, y es así como yo me meto en el mundo de los centros culturales español y francés, porque cuando ven la obra, que se llama Bolivito Mustafa, bueno, ya os dije, se valora mucho lo que yo estoy haciendo en Guinea, entonces me empiezan a hablar de ser un poco más serio, un poco más consistente con estas cosas. Y al final, yo no recibo una formación en los centros culturales. Lo que me hacen en los centros culturales es
decirme que lo que estoy haciendo para un país como Guinea Ecuatorial es muy importante, que no es un juego, y entonces empiezan a valorarme, empiezan de verdad, empiezan a decirme cosas como puedes ir a España, puedes ir no sé dónde, empiezan a contarme cosas muy bonitas, Francia, concursos de dibujo, me entero de Angoulême. En los centros culturales luego me ofrecen algo que es vital, las bibliotecas. Las bibliotecas tienen todos los cómics, todo. Entonces ahí es donde yo ya me empiezo a mostrar como dibujante un poco más serio. Y los centros culturales lo que hicieron es, de verdad, no abandonarme, valorar que esto era muy importante, y por lo tanto los cursillos empiezan a venir con el Centro Cultural Francés. Los españoles, cuando los franceses ya me han colocado en Angoulême, ya me han hecho participar en festivales en África, es cuando conozco a una chica española, empiezo a salir con ella, es mi mujer hoy en día, y ella es la que me empieza a llevar hacia el Centro Cultural Español. Y el Centro Cultural Español, bueno, me hace mi primera exposición y empiezan a ver que todo funciona. Ahí es cuando empieza el tema de que yo soy aprendiz de los centros culturales en el sentido de dibujo. No tuve formación de dibujo, tuve mucho amor de españoles, franceses, estadounidenses, chinos, cubanos, lo que hicieron los cubanos en mi vida, eso no se puede borrar. Bueno, esto es mi formación. Mi formación es humana y mi expresión es en el dibujo. Entonces, claro que tengo un poquito de mucho viaje gracias a estas estructuras, porque también sabéis de que Guinea Ecuatorial, lo sabréis, Guinea Ecuatorial depende mucho de las ayudas. Entonces, si tú destacas en dibujo, donde pocos destacan en dibujo, y lo haces con la seriedad y tal, lo normal es que te escojan a ti. Yo, si hubiese nacido en España, ya sabéis, en España no hay dibujantes negros africanos haciendo cómic, por lo tanto yo lo habría tenido mucho más difícil. Así que mi formación, en resumen, mi formación es, no existe formación, lo que existe es mucho apoyo moral, económico en algunos casos, y eso para mí es una cosa que se debe valorar. No, que también añadí también para que comentaras por qué te llaman jamón y queso. Ah, lo de jamón y queso. Vale, Sí. vale. Lo de jamón y queso también es eso, ¿no? Mi vida de dibujo. Yo voy un día los franceses no saben pronunciar la R cuando hablan español. Yo qué sé, Ramón, jamón, 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 jamón. Entonces, uno de los directores que llegaron al Centro Cultural Francés, generamos una amistad tan grande. Ese señor es como mi segundo padre, que siempre me llamaba jamón, 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 jamón. Pues un día que yo me fui con mi hijo a una cena o algo así, me vio llegar de lejos con mi hijo y empezó a chillar de lejos, jamón y quesito, jamón y quesito, y señalando a mi hijo, ¿no? Entonces yo, el señor, un señor, como un padre, muere de cáncer de pulmón, y yo, para en honor a él, me empiezo a llamar jamón y queso, porque además es un bocata español, y yo creo que él lo hacía con esa intención. Es que yo soy de África hispanohablante, no soy francófono, así que jamón y queso me vino de un francés bien clavado. Bueno, abrimos las preguntas, ¿eh? Mientras tanto, abrimos las preguntas. Así que, bueno, como es una oportunidad única tener a Ramón entre nosotros, realmente aprovechemos para hacerle todas las preguntas. Veo aquí. No sé si es una pregunta o no. Bueno, las preguntas oralmente, ¿eh? Si ves, sí. ¿Quién tenía? ¿Quién? Ah, Clara, sí. Vamos. No se te oye. Tiene el micro. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes. Encantada de conocerte, que no sabía nada de usted. Una pregunta, tres preguntas. El título del nombre, que la pesadilla de Obi. Obi. Ah, vale. Lo voy a escribir aquí. Que es una abreviatura de Obiang, que es el nombre, el apellido del presidente del país. Claro, Obiang. ahora lo Obi. Bien. Ahora, otra por curiosidad, ¿qué artista cubano con que tuviste relación, por favor?
No, en este caso no fueron artistas. En el conglomerado de personas con los que me muevo en Guinea Ecuatorial son sanitarios, médicos. Y mi hijo y yo tuvimos unos accidentes que, bueno, yo tengo la mano así por una razón y mi hijo tiene el pie como lo tiene por una razón similar. Entonces los cubanos, cuando me llevaron primero a los chinos, cuando tuve el accidente, y los chinos, la verdad que estaban optando por cortarme la mano. Y bueno, mi mamá se puso a llorar y con un escándalo brutal, un médico cubano lo escuchó. Me acuerdo de que ese señor médico vino y dijo, lo primero que dijo es, pero pues, señora, ¿por qué está usted chillando? La mano del nene, la mano del nene, se la quiere cortar a ese señor. Y luego el señor cubano vino a mi mano, me dio a mí, como yo ni siquiera me enteraba ya casi nada, vio mi mano toda gangrenada, porque me habían llevado a una curandería y mi mano se había gangrenado, estaba maloliente. Y el señor dijo, bueno, señora, yo voy a intentar, me acuerdo la palabra, voy a intentar salvarle la mano porque esta mano ya está muerta. Y yo vivo hoy en día y mi hijo vive hoy en día porque los cubanos, y bueno, yo empecé a participar con ellos cuando me salvé ahí, empecé a, yo qué sé, donar sangre, empecé a participar en cosas así. Fue una experiencia y entonces yo participé con ellos también como artista en los eventos. Bueno, en fin, que se me abrió un mundo de dibujo a través de una desgracia que por eso yo valoro esto. Ya. Gracias. La otra pregunta, hay un movimiento, están surgiendo muchos artistas de origen afrodescendiente y africano. Quería saber si conoces este mundo de los nuevos talentos y artistas que se están independizando para tratar de introducirse en la institución española. Claramente yo creo que España, bueno, voy a ser un poco duro porque yo lo veo ahora desde dentro, verlo desde fuera ahora un discurso, ahora desde dentro es otro. Yo creo que las instituciones españolas tienen y últimamente cada vez más tienden a tirar hacia un modelo discriminatorio y por lo tanto racista. Cuando digo las instituciones, digo las personas que manejan, no todo el mundo, hay personas que manejan partes de las instituciones que solo pueden ser muy sensibles. Entonces, invisibilizar todo un continente que tiene miles y miles de culturas de una manera en la que no haya nadie destacando, por ejemplo, en el mundo del dibujo. En España ha habido cultura del cómic y del dibujo, pero aquí no hay ilustradores. Yo me refiero a mi mundo, ¿no? Creo que soy el único africano que ha publicado de forma, digamos, como se llamaría una publicación profesional. Creo que soy el único que ha publicado una obra íntegramente como sería esto aquí. No hay presencia africana, no hay... Entonces, en las instituciones donde está el problema. Yo creo que no está en el pueblo, digamos, el pueblo, la gente que contribuye, que contribuimos todos, está más en las instituciones, porque claro, se tiende a hacer esta cosa de, sobre todo aquí en España, que no ha habido una explosión africana, expresión africana en cuanto a digamos, aspectos ya bastante profundos del arte, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que se crean pequeños grupos. Y claro, esto lo llamamos divide y vencerás, ¿no? Y estos grupos se desarrollan utilizando, para mí, yo soy claro en ese aspecto, esos grupos, muchos de estos grupos, desgraciadamente, también cuentan con gente muy, para mí, débiles, que no son muy fuertes a la hora de defender cultura, a la hora de defender arte, a la hora de defender legado histórico. Entonces crean otros pequeños grupillos ellos mismos, ya una vez tienen todas esas ayudas, que es una forma... yo no sé, lo convierten todo en algo muy personal. Entonces, claro, no se diversifica. Aquí en España, por ejemplo, yo estoy en Madrid, en la capital. Aquí en Madrid, yo no veo todas las expresiones que, por ejemplo, los guineanos solemos hacer cuando estamos en Guinea Ecuatorial. Cuando queremos expresarnos a los niveles que solemos expresarnos, yo no me refiero a cuando dicen los africanos meten ruido, no. También hay una forma de expresar la muerte, hay una forma de expresar la vida, tenemos expresiones aquí que no se ven. Entonces, si no se pueden ver esas expresiones, tampoco la gente joven se va a identificar con que este país
esté preparado para esta expresión, digamos, en este caso africana concretamente, ¿no? Entonces ese es un pequeño punto que yo creo que esto debilita mucho los esfuerzos de jóvenes artistas africanos, personas africanas que quieren lanzarse en este mundo del arte, que ya no es solo africano, ¿no? El arte aquí o en todas partes del mundo ya no tiene que ser exclusivamente africano, tiene que ser ya solo expresión y la diversidad, la cara persona hablando. Y bueno, yo creo que a España le falta esa multiculturalidad de algún modo. Y bueno, yo estoy aquí, los demás estamos aquí, están los Tony Romero, hay un montón de personas aquí que, bueno, no bajamos los brazos, no bajamos la guardia y se va a seguir haciendo las cosas para que España va a ser un país que nosotros le decimos ahora un lema aquí en Madrid que es queremos que los jóvenes de Ámsterdam, de Lisboa, de París, que cuando hablen de España que tengan ganas de venirse aquí, cuando hablen de la España africana, ¿no? Que tengan ganas de venirse. Bueno, todo esto es una forma también de decir que estamos amando este país y lo queremos poner a la altura de lo que nos gustaría y creemos que le gustaría a toda la humanidad aquí existente, claro. Tony, tienes la palabra. Sí, bueno, yo quería comentar 3 cosillas, no quiero extenderme mucho. La primera es, bueno, que la presentación de Ramón ha sido muy modesta, que tengo que decir que Ramón tiene muchísimas exposiciones, tanto en Guinea como en Latinoamérica, como aquí en España. O sea, hemos podido apreciar su trabajo y su obra, que es excelente, y que para mí, conozco a la mayoría de los artistas de Guinea Ecuatorial, tanto de la música como de las artes plásticas, como de la danza, y creo que Ramón es uno de los artistas fundamentales a la hora de hablar de la cultura de Guinea Ecuatorial. Está Pocho Guimaraes, está Afrán, y otro de las personas con las que no he trabajado y que por eso decía al principio que estaba pendiente una colaboración es con Ramón, porque pienso que su obra es excepcional. También decir sobre el tema de esta anécdota que él cuenta sobre los médicos cubanos, que es una anécdota que yo escuché de su boca en Guinea una tarde conversando con él y con Eloísa, y es una anécdota que nunca he olvidado y que muchas veces saco a colación, o sea, que saco a la luz en diferentes conversaciones. No digo, no suelo citar quién me lo comentó, pero digo, he escuchado esta anécdota y he podido darme cuenta de que en África los cubanos tenemos una especie de salvoconducto, ¿no? Porque hemos estado muy presentes en la vida africana, en muchísimos de los países africanos, y bueno, yo creo que he dejado una buena imagen del país, sobre todo a nivel de la salud pública. Te queremos, Tony, te queremos. Además, otra de las cosas que yo siempre digo, que cuando yo iba a Guinea Ecuatorial a través del Centro Cultural, y cuando me ponía a trabajar, o sea, con mis alumnos que tenía tanto en Malabo como en Bata, yo les decía, no, a mí no me vean como un cooperante, yo soy un hermano que ha venido a buscar su parte de la herencia. Y entonces, siempre ellos me decían que yo era primo suyo, ¿no? Y entonces, bueno, que hay una afinidad entre nosotros como cubanos y sobre todo con Guinea Ecuatorial, que es un país que también habla el castellano, y bueno, nos une eso y nos unen muchísimas cosas más. Y una última cosa es una pregunta directa a Ramón, que tiene que ver con en qué punto, o sea, todos conocemos o muchos conocemos de que en Guinea Ecuatorial todo es complicado y todo es muy difícil. No hay escuelas de deporte, no hay escuelas de cultura, no hay publicaciones. Cuando llegas muchas veces, yo recuerdo una vez de haber llegado a Guinea Ecuatorial y haberme dicho, oye, hace 15 días que no hay corriente. Y yo decía, pero ¿por qué no hay corriente? Nadie sabe por qué no hay corriente, porque no hay una publicación que informe a nadie, y la televisión y la radio que hay, todo es en torno a que
bueno, pues todo está bien y alabanzas al presidente. Entonces, también decir que, bueno, que Ramón es fan, que para los que no conocen, Guinea está compuesta por diferentes comunidades, los Bubi, los Combe, o sea, y él pertenece a la cultura fan, pero también tengo que decir que su mensaje es universal. Es un mensaje universal y que habla mucho de su país, pero a su vez también transmite muchísimo. Y bueno, y la pregunta, para no extenderme más, la pregunta concretamente, Ramón, ¿en qué punto están los creadores de Guinea Ecuatorial, tanto en el país como en el exilio? Hace unos días coincidimos en un evento, concretamente con relación a Pocho Guimaraes, y me contaste que, o sea, hablabas de la posibilidad de crear un espacio que agrupe a los creadores de Guinea Ecuatorial en esta misión de, bueno, de poder expandir vuestro trabajo y poder un poco llevar adelante este sueño que tenéis de, bueno, que tenemos todos, porque también me incluyo, de que España cambie a nivel cultural y político con relación a África y a la afrodescendencia. Bueno, gracias, Tony. Bueno, al final tú sabes muy bien que lo que tiene que ocurrir para mí también es que España, después de mucho tiempo, con Obiang, con Macías, España sabe de que nuestra herencia política viene del franquismo. Y bueno, yo no soy experto en cómo ligarlo para que se pueda explicar de una manera, digamos, científica, profesional, pero sí que sé que Guinea Ecuatorial ha estado bastante tapada a un nivel que a la altura de hoy ya no es posible taparla. ¿Por qué? Pues porque han surgido y siempre ha habido talentos que podían expresarse, la literatura, lo sabes muy bien, los guineanos han ido destacando, pero no han tenido la cobertura suficiente como para que vayan un poquito más. Vamos a poner el ejemplo más bonito a día de hoy, ¿no? Los guineoecuatorianos con las redes sociales están haciendo descubrir también sus pequeños esfuerzos a nivel expresión, cine, teatro. Los guineanos ya no son solo gente que quiere mostrar, como decían, a la altura de las demás naciones, el buen lujo, la buena vida, mentiras, hipocresías. Ahora ya hay muchos jóvenes aquí que han creado asociaciones. Aquí ya existe esto, ¿no? Ya hay pequeños indicios de gente que quiere hacer cosas, pero yo cuando te hablé de aquel tema era justamente decir, oye, ¿por qué en lugar de tener los toros dispersos, que es normal que cada uno se busque la vida? Europa a veces también nos provoca un poco el egoísmo en algunos puntos. ¿Por qué en lugar de vivir cada uno su pequeña experiencia, que puede ser gratificante o no, no podemos, al hablar de culturas, en este caso Guinea Ecuatorial, un país de 5 etnias, ¿por qué no crear nosotros ahora nuestro centro cultural de Guinea Ecuatorial en Madrid? Guinea es el único país en África que habla español. Lo hemos defendido. Mira, yo estoy hablando español ahora mismo, defendiendo español desde que nací. Y no tengo por qué pensar que es una lengua impuesta, porque ya no me alcanza esa historia. No me alcanza que yo tengo una lengua con la que expresarme y por lo tanto tengo una defensa que hacer, porque es una lengua con la que me comunico con millones de seres humanos en el mundo. Claro, entonces esta defensa del único país en África negra, como se dice, porque luego ya nos meten el Sáhara, pero el único país del África negra que tiene el español como lengua oficial, después de más de 50 años desde la independencia, creo que un gesto podría ayudar a los guineanos a empezar a ver las cosas con un poco más de seriedad en cuanto a creatividad, que es abrir un centro cultural aquí, donde las oportunidades son un poquito mejores que en Guinea Ecuatorial, donde expresarse podría ser un poquito mejor, me refiero a prensa, divulgación, que en Guinea Ecuatorial, y desde ese centro cultural ilusionar al joven guineano en Guinea, porque va a haber actividades muy profesionales aquí. O sea, imagínate una charla en lugar de Landry, invitarme a mí, yo invito a Landry que venga a hablar de la cultura del Congo, o a Clara que venga a hablar. El Centro Cultural nuestro ya atraería a un divulgador
intelectual, académico, y luego también gente como yo, ¿no? Que vamos un poquito locos por la vida, pero con ilusiones. Entonces, el centro cultural, además, yo siempre lo he pensado. Yo, como sabréis, yo he vivido una vida de centro cultural es muy intensa. Tan intensa que casi me conozco los presupuestos de todos los centros culturales. Entonces, yo creo que la inversión, como al haber aprendido de directores, gente muy buena gestión, gente muy buena persona, también tengo este pequeño cosita en mi alma que dice, oye, después de haber estado con tanta gente, a lo mejor sé hacer cosas así. Entonces quiero también, si no lo hago yo, claro, yo puedo proponer el centro cultural, pero que lo abran los Donato, que lo abran los Juan Tomases, que lo abran los, yo qué sé, los Gorsi. Esto, claro, esto es lo que yo propongo como, a ver, yo como dibujante, yo quiero abrir un taller de dibujo aquí o en Guinea, así que voy a tirar siempre por el dibujo, pero claro, soy un dibujante de Guinea Ecuatorial que ha logrado un cierto éxito y que ya está considerado en su país como se considera a los Donato. Entonces hay una responsabilidad. Entonces ya no puede ser solo dibujo, porque volvería a meterme yo en el egoísmo, cosa que yo creo que no se puede hacer encima en el arte. Hay que diversificarlo, hay que enseñar. Entonces sí que creo que mi proyecto de abrir un centro cultural aquí sigue en marcha. Soy pobre, muy pobre, así que tampoco puedo pillar dinero de mi padre, porque luego la gente va a decir, mira, dinero de la dictadura. Tampoco puedo optar a los dineros, a las ayudas de las AECID, porque ya sabéis, si yo me meto otra vez en la AECID, la bomba que se crea aquí en España puede ser brutal. Y yo trato de que a través de mis propios cómics, cuanto más me va valorando la gente los cómics, yo he notado que la gente también quiere apoyar ideas de un dibujante que sabe hacer, digamos que sabe hacer cosas y que propone cosas. Si yo fuese un dibujante que no propone cosas y quedarme con el éxito que se suele proponer en esas cosas, pues yo no estaría aquí hablando de esto. Yo creo que podemos expresar nuestras inquietudes desde una casa cultural, lo que sea, financiada por alguien en el Estado español, no lo sé, en compensación a muchos años de habernos dejado en silencio. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Para seguir, Ramón, te quería hacer un par de preguntas también un poco para alimentar la... Perdonad, voy a abrir la puerta un poco si oís un poco de ruido, porque me estoy asando en un poquito de calor. Gracias. Sí, os escucho ahora bien. Sí. No, te quería preguntar, hay dos momentos importantes en tu vida en que esos momentos han influido o no para tu creación. Sí. Perdón. Sí. ¿Cómo esos momentos han influido o estancias han influido en tu creación? El primer momento es tu estancia en la cárcel en Guinea Ecuatorial. Sí. Eso es el primero. Y después, todos esos años que has estado en América Latina. Sí. Que te han ayudado, en que han colaborado, en que han... Todo eso. ¿Cómo han influido en tu formación y también en tu creación artística? Sí. Lo de la cárcel, voy a destacar dos cosas máximo. Yo me fui a la cárcel por dibujar, que eso es muy importante, para que se quede claro cada vez más que todo lo que gira en torno a mi vida, todo lo que he hecho de bonito, al menos en cuanto al mundo que me conoce, es dibujo. También me ha llevado el dibujo, me ha llevado a la cárcel. Entonces, la experiencia de la cárcel, la segunda cosa que yo destaco ahí es que cuando yo entré dibujando caballos, elefantes, cosas que en la cárcel no se veía, pues entonces se generó lo mismo que se me había generado desde pequeñito. Los presos, muchos se vinieron a ver a un dibujante. Bueno, acabé creando un pequeño taller de dibujo en la cárcel y acabé sacando de ahí más de 400 dibujos que han viajado por todo el mundo y bueno, en fin. El dibujo es lo que me llevó a la cárcel, el dibujo me protegió dentro de la cárcel. La experiencia de la cárcel es la experiencia de un país dictatorial. Yo no conozco ninguna prisión que valga. Está aquí también por abuso policial, aquí en España, metido en una celda. De hecho, estoy dibujando un cómic por esa historia. Pero las cárceles no son buenas. El problema de las cárceles cuando no son buenas, por cuestiones ya de naturaleza, de no querer estar encerrado, es que encima si las cárceles están en un contexto donde se busca denigrar, o sea, el ser humano pierde todo. O sea, yo que había visto muchas películas,
de cárceles donde uno duerme en la literaria arriba, el otro en la abajo, tienen una mesita para estudiar, tienen no sé qué. My friend, olvídate de esto. De hecho, yo... me río ahora, pero, a ver, torturas. Yo he visto torturar al ministro de Defensa. Al ministro de Defensa le he visto torturar durante 3 horas a 30 de mis colegas. Y la tortura duró tantas horas porque, según el ministro, el actual ministro de Defensa, no se debía parar hasta ver sangre. Por lo tanto, les destrozaban la piel. Yo no sé si os imagináis, por ejemplo, imaginaros a chicos y chicas, en este caso chicos de 1,80 m, chicos grandes, africanos, así como solemos decir, ¿no? Fortachones, que los pegaron de tal forma que se quedaron como trapos. Y eso ocurrió el día, lo tengo dibujado en un cómic y todo, que va a salir con Reservoir Book, así que lo vais a poder ver. O sea, la experiencia en la cárcel es tortura. Ahora, ¿qué te esperas en una cárcel dictatorial? ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? El motín, el desprecio a la vida, de verdad, el desprecio a la vida es lo que destaco de esa cárcel. Pero, como digo, yo salí de ahí como entré, con el dibujo, y el dibujo luego me llevó, cuando salí de ahí, yo no sabía que me había hecho muy famoso a nivel del mundo. Me fui a ver senadores de Estados Unidos, intenté explicarles que hay un ministro torturando, y bueno, esto se quedó como se suele quedar, ¿no? Pero bueno, dibujamos todo esto, querido Landry. Tenemos un cómic de 218 páginas, que también es un mural que ahora está en Estados Unidos alquilado por 10 años. Va a estar los que estéis en Estados Unidos, si lo queréis ver, ojalá lo podáis ver ahí. Y la otra experiencia que me has preguntado, que es la experiencia de América, la experiencia de América es, como hemos resumido, la de Cuba. Yo llego a Paraguay, que es un país muy poco conocido en el mundo, digamos, donde hay Argentinas y Brasiles, y llego y hay una revolución, un golpe de Estado contra el presidente Lugo. Todo lo que ocurrió desde que yo llego a Paraguay hasta que yo salgo de ahí de hecho, el feminismo. Yo me tomo 2 años en Paraguay para aprender sobre feminismo, porque, claro, el feminismo, el mundo revolucionó el 15M en España, el Me Too. Había un mundo que yo decía, wow, que hay palabras aquí que no me entero. Entonces, ¿qué ocurrió en Paraguay? Pues que en Paraguay hay una conciencia mucho más elevada que en Guinea Ecuatorial en cuanto a luchas, defensa de derechos. Y claro, yo aprendí ahí muchísimo, ¿no? Paraguay es mi primera experiencia donde veo que la gente va a pelear por sus derechos, explicando exactamente por qué pelea por sus derechos. O sea, que la gente, hombres, mujeres, jóvenes, universitarios, militares, gente de la sociedad, en fin, para mí yo no había visto una cosa así. Entonces, como viví ahí 8 años en unas condiciones además muy buenas, que vosotros entenderéis, en esas condiciones también pude crear en Paraguay, pude crear la obra que tú viste aquí, Landry. En Paraguay pude hacer un montón de obras que están por ahí, por el mundo. Paraguay me acogió a nivel artístico. Paraguay es la primera bienal. Paraguay es una experiencia, Landry, que Guinea Ecuatorial le va a costar de momento alcanzar en mi mente. Pero por eso también una persona como yo, cuando veo que Paraguay, que no es Brasil, que no es Argentina, que no es Chile, que no es Uruguay, que Paraguay tiene ya una sociedad civil, aunque deficiente en cuanto a economía y ciertas cosas, pero son conscientes de defender derechos, son conscientes de pelear. No es una cuestión solamente de queremos ser valientes, no, es una cuestión de soy valiente, pero voy calculando mis caminos para que yo pueda llegar a un punto, ¿no? Entonces, Paraguay fue la experiencia de madurez como ser humano a nivel sociopolítico. Yo maduré en Paraguay lo que Guinea no pude madurar a ese nivel. Muy bien. Otras 2 preguntas. La siguiente es, bueno, primero tu participación en el Festival de Angoulême. ¿Qué supone para su trayectoria? ¿Cuándo fue? Un poco los detalles que presentaste, cómo fue recibido. Ese es 1. 2, bueno, últimamente te has metido en el espectáculo, en el teatro. Y me gustaría que nos hablara del proyecto que habéis hecho en Madrid y que también yo no he podido ir porque estaba de viaje, pero bueno, sería muy interesante hablarlo aquí con los compañeros, de qué va, cómo va y qué es y cuándo volvéis a presentarlo y en qué teatro en Madrid. Vale, lo de la Angoulême. Ay, perdona, lo primero que preguntaste era sobre, perdón.
Angoulême, Angoulême. efectivamente. Vale, sí, Angoulême es una de las razones por las que he dicho antes en la primera pregunta que no me formé en ningún centro cultural. Está bien que ahí adquirí una cierta parte de la profesionalización que un ser humano necesita para progresar, pero los franceses son los que hicieron todo, y este señor que me llama Jamón y Queso, cuando vio mi cómic, ese cómic que te he dicho que vino a rescatar un amigo, le gustó tanto que pensó que yo tenía que estar con los dibujantes de África. Primero me hizo participar en un curso de la Unión Africana en Gabón, financiado por la Unión Europea, y ahí conocí a los mejores de África. Todos los que son mejores de África, os puedo garantizar que cuando los vi por primera vez, solo los veía en la tele, flipé. Yo no sabía hablar francés, acabé hablando fan y me traducían todo en francés. Me dio tanta vergüenza que les dije, la próxima vez que nos veamos voy a hablar francés como Macron, y por eso hablo francés. Entonces, los franceses me facilitaron un mundo que yo no conocía, y que es un mundo de la BD. El mundo del cómic franco-belga es otro nivel. Y bueno, hubo un concurso en Angoulême, yo participé, me animaron los franceses a participar y obtuve el segundo premio, y me fui ahí y bueno, perdí todas mis obras en el tren de No. 26 láminas enormes, originales, dibujadas a mano, las perdí en el tren porque era la primera vez que me topaba con el frío europeo y yo estaba muy mal. Y entonces perdí esas 26 láminas que no pudimos recuperar. Cuando llegué a Angoulême, los de Angoulême me dijeron, bueno, entonces, ¿qué has venido a hacer? Y luego al año siguiente me volvieron a meter en el mismo proyecto, volví a ganar, y esta vez gané el primer premio y envié las obras por vía diplomática. Entonces me fui a Angoulême porque los franceses siempre han considerado que yo soy un dibujante que más o menos lo hace bien y que puede participar en concursos, y desde que me fui a Angoulême hasta hoy, la verdad que puedo presumir de haber estado en media parte del mundo recibiendo premios y muchas cosas de ese tipo en cuanto a cómic. Y bueno, lo otro, eso fue mi parkour en Angoulême. O sea, el parkour en Angoulême es por haber ganado premios y por haber estado en el mundo del cómic africano de algún modo, ¿no? Que agradezco a los franceses. Y en lo segundo que me has preguntado, que era, perdón. Lo del teatro en Madrid. Vale, lo del teatro. Vale. Francia. Yo ahora estoy en un proyecto que se llama Surrealismo System. Surrealismo System. Bueno, estamos creando bandas, estamos intentando crear bandas sonoras bandas sonoras para lectura de cómics de ciencia ficción africano. Entonces nosotros mismos representamos de algún modo nuestras propias interpretaciones, y estamos haciendo cosas en ese sentido, ¿no? Pero esto inicia con una performance que yo hago intentando imitar al curandero que inició a mi mamá en el tema de la curandería africana. Entonces yo intento imitar la ceremonia de invocación del espíritu mayor. En este caso yo lo hago desde que mi madre murió, yo le dedico todas mis exposiciones, entonces yo hago una ceremonia de invocación en cada inauguración, intentando traer a mi madre. Lo que yo no sabía es que eso, después de presentarlo, esta performance, después de presentarlo en los museos donde he podido ir, la gente le iba a gustar tanto que ahora me encuentro participando también en teatros con otros artistas. Por suerte he participado con artistas de muchas partes del mundo. Ahora mismo me está escuchando una magnífica violinista de España que ha participado con nosotros. Y bueno, este es el mundo que estoy haciendo ahora, ¿no? Metiéndome en el mundo de las performances, de los teatros. Yo sé que me van a echar de ese mundo como me echaron del fútbol, no es lo mío. Todo el mundo me dice, vete al dibujo. Pero yo, como soy insistente y el dibujo no da de comer, entonces yo voy a seguir haciendo un poquito de... Bueno, he participado, Landry, he participado en unas fiestas de saper y he cantado con canciones del Congo sin entender lingala, jefe, en una fiesta aquí. O sea, que ya me estoy volviendo el nuevo, ¿cómo se dice? El nuevo, yo qué sé, Michael Jackson del mundo congoleño. Padre. Qué bueno, Ramón. Bueno, esperar, antes de terminar, una cosa que siempre quiero decir a la gente que me escucha es que, como yo siempre, al no tener formación, siempre intento hablar desde la parte más pura de lo que yo
de lo que yo entiendo de mi vida, ¿no? Así que os agradezco mucho que me estéis escuchando, porque sé que habéis escuchado a una serie de personajes de Guinea Ecuatorial y de otras partes que de verdad os revuelven las tripas de querer escucharlos todos. Yo soy un poco más el loco de la película y por eso Lani me puso al final, ¿no? Para animar un poco la fiesta. Oye, una cosa, ¿puedes volver sobre la obra 10.000 elefantes? ¿Cómo surge y de qué va la obra? Eso. Vale, ahora sí que ya me has metido en un conflicto. 10.000 elefantes es una obra que ha creado un conflicto, que es lo primero que hay que decir. Juan Tomás Ávila Laurel escribe un guión a petición de una estructura que está investigando sobre una aventura que Franco envió a Guinea Ecuatorial en los años 40. Ermic Film, creo que si mal no me acuerdo, y ellos grabaron una serie de imágenes documentales para el nodo español entonces. Bueno, esas películas acabaron en un baúl y luego los rescató el que escribe conmigo el guión del cómic. Pero esa obra, la que habéis visto, la de 10.000 elefantes, el guión original viene de Juan Tomás Ávila Laurel. O sea, Juan Tomás crea un cuento y este cuento es el que nosotros ahora reutilizamos para crear la versión cómic, porque hay una versión película y también está esta versión cómic. Bueno, ¿qué os quiero explicar de esta obra? Pues, a ver, la obra ha creado un conflicto brutal. La obra está teniendo éxito a nivel, no comercial, porque no me he hecho rico, si no, no me veríais aquí, estaría en las Bahamas o algo así. Pero ha tenido una imagen positiva en cuanto a, bueno, está bien escrita, ya sabéis, cuando las cosas se hacen bien. Y bueno, estamos con esta obra promocionándola como una pieza, un artefacto, le llamamos nosotros un artefacto que en España no había antes y que es el primer artefacto en donde un guineoecuatoriano participa como dibujante y bueno, y la verdad, el guión es de otro guineoecuatoriano y bueno, eso es lo que yo os puedo decir sobre la obra. ¿Qué es lo que es la obra en el fondo? Es un surrealismo mágico nacido de la cabeza de un anobonés, trabajado en el guión del cómic de la cabeza de un catalán y bueno, de un valenciano catalán y del dibujo de un guineoecuatoriano. Evidentemente es una obra que yo os recomendaría, es muy profunda, es muy... no me extraña que ahora va a salir ahora en la versión francesa dentro de poco, pero bueno, como os he dicho, también es una obra que hay que analizar. Yo como guineoecuatoriano, y sé que cuando me preguntan, nunca me habían preguntado en un contexto, digamos, donde tengo que hablar, digamos, donde han hablado guineoecuatorianos, ¿no? Siempre he tenido conflicto de que no me han permitido expresar qué es lo que he sentido yo de la obra a nivel dibujo. Nadie me ha dejado hablar sobre por qué dibujo con los bolis, por qué las dedicatorias que hay dentro. Ahí dedico a artistas de Guinea Ecuatorial. Bueno, en fin, yo he querido hablar siempre de esa obra como parte de lo que yo he hecho, pero la obra siempre cruza con el tema de que hay un conflicto judicial, legal, que está en juicio y, bueno, un rollo que, bueno, en fin, así. Es una obra de Guinea Ecuatorial, pero hasta que no se calmen los temas del conflicto, yo creo que no me cuesta presumir de ella, pero es una obra para presumir, la verdad. ¿Y todavía se puede conseguir o no? ¿Todavía se puede conseguir? Sí, está en donde la pidas. La verdad es una obra que ha tenido bastante buena acogida, bastante éxito en cuanto a gente. La puedes conseguir en muchos sitios, sí, la verdad que sí. Y ahora la puedes conseguir en portugués, alemán, español y, bueno, en breve francés. Sí. Y La pesadilla de Obi igual, también hay ediciones en otras lenguas. Sí, La pesadilla tiene 7 lenguas, está en 7 lenguas ya, y La pesadilla, el problema es que está muy mal distribuida. La pesadilla no está en manos de profesionales del mundo de las editoriales, está más bien en manos de activistas con poca experiencia en cómo manejar ese tipo de material para, evidentemente, también hacer que sirva para asustar al régimen, ¿no? Pero sí, La pesadilla también tiene su buen público y, bueno, ahí estamos con esas 2 obras. También recuerdo que en 2010 hicimos esto en Alcalá. Aquí esta obra se llama, recuérdame, Jefe, dele una oportunidad a tu cerebro. Bueno, yo en Guinea Ecuatorial, yo empecé mi activismo en Guinea Ecuatorial porque
Yo desde Guinea Ecuatorial, donde yo conozco la dictadura, no la conozco viviendo fuera. Yo, de hecho, no estoy exiliado. Yo creo que al régimen le he dado siempre por donde le ha dolido y me gusta que sea así. Porque de verdad, vosotros que conocéis ese país, las personas que habéis estado ahí, estamos cansados de que estemos siempre explicando sobre el régimen. Hay muchas cosas que contar en Guinea, cosas muy bonitas. La historia de Guinea ya tiene mucho que ver con las dictaduras, así que ya estamos un poquito hartos de esta dictadura. Puede venir otro régimen peor, pero hay que contarlo, algo nuevo. Así que yo siempre he sido opositor a estas personas y voy a seguir siéndolo en toda mi obra, porque además, por eso yo decía primero que la expresión es importante, porque yo a lo mejor podría haber sido otra cosa, pero me ha tocado ser dibujante y con el dibujo les demuestro que no todo el mundo está contento con su gestión. ¿Más preguntas? Un comentario. Sí. Solamente un comentario. Hay generaciones que vienen del mundo de la titulitis y las personas tienen dones toda la vida. Desde la antigüedad las personas han tenido dones y hay personas que han desarrollado esos dones sin tener título, han sido grandes talentos que han dado mucho a la humanidad. Y creo que esa historia de la titulitis ahora se va a diluir con la inteligencia artificial y porque está demostrado de que tenemos carreras y que teniendo una carrera ejercemos otras carreras. Quiero que reflexiones sobre esto porque insistes mucho en que no tienes título, que no has hecho una carrera determinada, pero tienes dones. Tienes muchos dones y nos estás ofreciendo muchísimo. Lo único que no nos has ofrecido es algo gráfico. Viniendo del mundo de la gráfica, no nos has mostrado nada. Algo gráfico, lo único que puedo ofrecer por la dificultad de algunas de mis obras, para verlas bien, algunas son muy complejas. Por ejemplo, la que mide Landry mide unos 15 metros por ahí, es muy grande, muy larga. Pero esto es mío, esto forma parte esto es uno de mis giants, eso es uno de mis personajes de mis cómics, solamente que aquí está en una versión más grande lo utilizamos para escenarios, para escenarios donde nosotros vamos a actuar. Os voy a decir, por ejemplo, yo también me gusta, estas piezas se crean con cartón, se crean desde la idea de reciclaje que yo tengo, ¿no? Yo quiero ser una persona que también participa en el mundo del reciclaje, en el mundo moderno donde hay que cuidar el planeta y tal. Entonces creamos estas piezas que nos ayudan en los escenarios. Esto es puro cartón recogido en la calle, transformado. He llegado a vender, yo hice 5 de estas en El Salvador en una exposición y he llegado a vender 2 a 2.000 pavos, cartones recogidas del suelo, ¿no? Entonces es un mundo que también, es un mundo que se me ha presentado realista, ¿no? Entonces yo hago cosas para que la gente también pueda disfrutar en cuanto a otro tipo de demostración de lo que yo hago, en el sentido de que yo prefiero hacer cómics, son láminas y no sé cuánto, pero también he aprendido que puedo trasladar el cómic al campo de la performances, por ejemplo, los conciertos que estamos, lo que ha dicho Landry, ¿no? Los teatros. Nosotros mismos decoramos nuestros escenarios, ponemos escenas de mi cómic a veces, o escenas de dibujo de un colega mío, porque esto es lo que yo quiero hacer. He venido a este espacio también porque en mi casa tengo unos dibujos que sí que os podría haber enseñado, pero quiero guardar algún tipo de secreto todavía. Por eso he venido aquí a este estudio. Este estudio está en Lavapiés. Este estudio se llama Big Ligas. Andreas, por favor, ¿me ayudas con la luz? Sí. Este estudio es el proyecto donde, esta parte de arriba, donde yo estoy, abajo hay un estudio. Os podría llevar ahí. Que esto es lo que estamos haciendo en Madrid ahora, ¿no? Hemos decidido hacer una Madrid africana. Ahí abajo hay un estudio de música donde vienen muchos jóvenes aquí a hacer música, a tocar, a hacer sesiones de jam. Y luego la parte de arriba, que es esta que veis, es la que yo estoy utilizando, donde hay dibujos míos hechos con cartón, porque estamos fusionando lo que he dicho, dibujo con cómic. Queremos crear bandas sonoras y bla, 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 bla. Entonces, la parte de arriba es mi estudio que está aquí en Madrid, en Lavapiés, en Embajadores, ¿no? Es decir, estamos siempre creando piezas, estamos creando
sea, nunca estamos sin hacer nada. Lo que pasa es que como yo soy más del cómic y la gente me llama por cómic, entonces también me encuentran un poco a veces en unas posiciones en las que no puedo mostrar cómic. Pero bueno, esto no deja de ser cómic, eso no deja de ser parte de los 118. Muchos de estos dibujos que estáis viendo aquí, no sé si los podréis ver bien, son dibujos de la cárcel de Black Beach. Muchos de estos dibujos, esos son los que yo pude conservar para mí. Y estos son dibujos que yo hacía en la cárcel ¿cómo se dice? Para ensayar o entrenar los personajes del cómic que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Esto es trabajo hecho artesanalmente para poder decorar, para que los jóvenes también, por ejemplo, yo suelo dar talleres a los niños y les enseño que se puede utilizar material recogido de la calle y luego, bueno, en fin, es un mundo mío el de dibujar y el de intentar hacer cositas siempre. No saber específicamente explicar lo que hago, salvo que toque hacer cómics. Estas son cajas mías. También las hago aquí en Madrid. Me dedico a esto ahora, ¿no? Me dedico a entretenerme, me dedico a no desanimarme, porque luego vienen muchos jóvenes, entran por esta puerta, músicos, entran jóvenes que vienen a tocar djembe, tenemos instrumentos, o sea, estamos creando un espacio donde ni siquiera nosotros mismos nos vamos a aburrir. No queremos que todo el mundo joven aquí acabe en la construcción. Aquí hay muchos accidentes laborales. Aquí hay muchos artistas que si les ponemos espacios como este u otros espacios que estamos soñando, van a estar más dedicados a hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? O al menos salir de la obra y venir a entretenerte como hacen muchos aquí. En realidad estamos haciendo nuestra cultura, pero en España, con lo difícil que es eso y con lo fácil que puede llegar a ser si de verdad a alguien le interesa lo que hacemos. Claro que sí. María. ¿Puedes compartir de la dirección que tenéis en este estudio allí en este lugar? Güey, esto sí que es bueno. Este es el mejor lugar de Madrid para que tú... A ver, mira, hasta Andrea se está riendo, ¿eh? Andrea, si venís aquí un día, Andrea os monta un concierto de violín. Vale, estamos en Embajadores 64. Embajadores 64. Enfrente del mercado, creo que se llama San Fernando. El mercado ese San Fernando, ¿no? Sí, estamos enfrente del mercado. Cerca de Tabacalera. Ahora no vengáis porque vamos a entrar un poquito en vacaciones. Veniros en septiembre, porque además tenemos, para que veáis las actividades, ¿no? También tenemos aquí todos los viernes una sesión donde los mejores DJs de Madrid, ahora estamos trayendo incluso fuera DJs africanos, de Colombia, de América, perdón. Estamos con este proyecto también porque prácticamente nos gusta la música y queremos que Madrid suene africana 24 sobre 24. María. Muchas gracias. Nada, yo primero de todo darte las gracias por habernos permitido conocer sobre tu trabajo de una manera tan personal y con tantos detalles y agradecértelo personalmente. Y quería preguntarte un poco sobre algo que acabas de mencionar, de colaborar con diferentes personas y diferentes disciplinas y saber si en el momento estáis explorando colaboraciones entre arte y música, arte, cine, principalmente porque cuando hablabas del proyecto sobre el que te ha preguntado Wilfried, del proyecto de Soul Realismo System, me vino a la cabeza un festival que al menos yo lo conozco de Zaragoza, pero que se llama el Retina Fest, que pone música a las películas. Entonces, teniendo en cuenta la que creo que es una buena relación con el compañero Tony Romero, creo que podría ser algo muy bonito y de poder llegar a otros espacios que institucionalmente, como decía Mati en uno de los comentarios, de decir, se necesitan entrar y es muy necesario en la actualidad. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre proyectos entre diferentes disciplinas que estéis valorando. Claro, yo, por lo que me toca, yo soy una persona que tampoco soy muy de hablar siempre
de otras expresiones artísticas que no son de las que yo domino. Me gusta participar y me gusta estar donde se crea, ¿no? Como dibujante, yo creo que lo que yo puedo proponerle, por ejemplo, a Tony, que es cineasta, o le he propuesto a otras personas que son del mundo de la danza, mundo de la literatura, que es normalmente con el que el mundo del dibujo se mueve, les he propuesto, por ejemplo, que mira, aquí en España el cómic africano no está muy presente. Y el cómic africano, a lo mejor, si no está presente porque la industria es difícil que confíe en un tipo de dibujante, ya sabéis que es una industria muy poderosa, podemos crear cómic africano como si fuesen películas, como si fuesen cine de animación, como si fuesen... Podemos crear cómic africano, porque además el cómic, ¿qué es? El cómic hace acción, muestra el diálogo. Entonces se puede crear también, pillar una plaza, hacer una performance filmada, grabada por un profesional y luego subirla a las redes para que yo qué sé, nos inventaríamos muchas cosas, ¿no? La ciencia ficción africana no ha sido bastante, apenas se ha investigado aquí en España. Cuando digo España me refiero concretamente a España porque a lo mejor yo no sé qué lo que ocurre en Holanda o en países un poco más arriba, ¿no? En España hay un vacío de conexiones de ese tipo. Bien, pues a lo mejor tenemos que sorprender al mercado local, creando, cuando digo mercado local, porque también tenemos que atraer a un público con actividades atractivas, tenemos que crear festivales, tenemos que crear revistas. Aquí hay mucha falta de información de las actividades africanas a un nivel profesional o muy amplio. Entonces, traer todo esto e informar de esas actividades, de lo que hacemos aquí con los locales españoles, españolas, con lo que hacemos con los europeos, con lo que hacemos con otros venidos de otras partes de América, yo creo que podemos, yo al menos como dibujante de cómic, creo que mis performances también buscan eso, ¿no? En mis escenas de mis cómics hay una escena donde van a entregar a un niño en La Habana, en Cuba. Fíjate lo que tengo con Cuba, fíjate tú. Van a entregar a un niño en La Habana, en Cuba, en una iniciación. Es una iniciación, pero la iniciación sale mal porque a última hora la madre se pone nerviosa. Esto lo tengo dibujado en un formato muy grande. Yo mismo lo represento en escena y a la gente le gusta más cuando yo lo represento en escena porque, claro, estoy chillando todo el rato ahí y los cómics, como claro, ¿quién va a leer un cómic en la pared durante una semana que esté ahí la exposición? Pero cuando yo lo represento bailándolo con la música que a veces se pone, la gente es... como que entra en una película, ¿no? en una historia que a lo mejor no van a entender del todo, pero les va a llamar un poquito la atención. Por eso decimos Surrealismo System, porque apelamos a lo que tiene que ver con el alma. Entonces, lo que sería ahora conectar todo esto para que el mundo africano del cómic o el mundo africano del cine empiece a expresarse aquí con haciendo colaboraciones. Pues yo creo que esto lo van a tener que hablar las personas que son un poquito más, que hacen mucho más profesional esto del arte, ¿no? Yo lo que hago es vivir un sueño de expresión, de ganas, de pasiones, y bueno, lo expreso hacia quien quiera colaborar conmigo. Por ejemplo, yo he hecho todas mis piezas de performances con artistas de la danza, con artistas de la música, con artistas de la poesía, con disc jockeys. Bueno, lo he participado con todo el mundo, pero desde el contexto cómics. Ahora, yo no tengo todo el poder intelectual y todo el económico para poder generar un mundo que a lo mejor podría generar otras personas, ¿no? Otros artistas, otras personas más conocidas, más reconocidas. Hay que acercarse a nuestras propuestas para descubrir si podemos hacer mix o no podemos hacer mix. Yo creo que podemos hacer mix porque, al fin y al cabo, yo soy fan, hablo español, vivo en España y eso es un buen mix. Dale, Tony. Sí, bueno, yo decir que recojo el guante. Y también decir que si no hemos coincidido en algún momento, ha sido porque la vida nos ha ido llevando por diferentes momentos. Bueno, aún yo conservo la publicación que se hacía en Guinea desde el Centro Cultural con tus ilustraciones, las tengo guardadas. Entonces, guárdalas, nunca se sabe. que siempre ha sido mi intención. De hecho, con Afrán yo estuve en Italia rodando con Afrán
y con Pocho también, ¿sabes? Estuvimos rodando y hay un documental con Pocho Guimaraes. O sea, Claro. que trabajar contigo es algo que siempre ha estado en mi pensamiento. Lo único que, bueno, por el tema este que explicabas de la cárcel, después Latinoamérica, Sí, sí. o sea, y yo, bueno, también por mi parte he ido entrando en otras cosas, pero recojo el guante y te llamaré pronto, porque vamos a hablar Échale, de muchas cosas. Tony, que yo te voy y te monto un baile por ahí. Oye, gracias, siempre. Así que bueno, y además yo creo que es un espacio, el cine, que muy interesante, porque sí que tiene la capacidad de agrupar a diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, ¿a quién mejor? Además, se me ocurre que hay muchos alumnos que yo tuve en Guinea Ecuatorial que terminaron dedicándose al cine y que están aquí. Sí, El sí, del muchísimos. boxeador Rubén. O sea, Sí. me parece Sí, que sí. hay personas que también pueden entrar en este proyecto y que me parece muy interesante, porque la idea es un poco mostrar eso, ¿no? Entonces, bueno, recojo el guante. Ahí está. No, y para cerrar también decir que yo como dibujante, el mundo del cine me interesa especialmente porque alguna vez me han propuesto dibujar storyboards. Imagínate que también estamos metidos ahí, si pudiéramos. Es que esa es la obra que yo recuerdo de ti. Yo estoy viendo eso que están mostrando ahora con trabajo con cartón y tal, y no lo reconozco, porque la obra que yo recuerdo tuya es más No, gráfica. yo no sé si estáis todos en Madrid, pero estoy a punto de presentar una exposición aquí, que es la que yo sé que Landry quiere acercaros. Esta es una cosa que me gustaría que vierais porque es difícil explicar, es para ver, es más para ver que para explicar. Pero bueno, ojalá lo disfrutéis cuando yo lo pueda montar y os invitaré a todos. Pues muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Bueno, de todos modos, Ramón vive en Madrid y bueno, cualquier pregunta se puede trasladar directamente a Ramón, trasladar a mí y yo se lo paso. De todos modos, también os pasaré el PDF de ese catálogo, que lo tenemos en PDF para que todo el mundo lo tenga. Yo creo que ya sería un primer texto de parte de Ramón. Y luego, Ramón, todas las referencias que nos puedas dar de tu trabajo para poder que la gente puedan seguirlo. Sí. Así que nada, tienes tu minuto de oro, tienes la última palabra, el titular de tu charla. Minuto de oro. Sí. Dar las gracias como siempre. Yo soy una persona que no tiene formación, pero siempre agradezco de estar donde la gente que tiene formación me escucha. Y esto viene a significar que estoy intentando hacer las cosas bien. Y bueno, mi deseo es que las personas que también nos escuchan, a mí en particular, que también sepan de que mi sueño siempre ha sido dibujar un cómic. Ya lo he cumplido, ahora mi sueño es intentar abrir un taller de dibujo, que es lo que estoy metido ahora en Guinea Ecuatorial o aquí o donde sea. Así que cualquier persona que algún día vea obra mía, que la pueda comprar, la pueda admirar, o la pueda empujar hacia adelante o pueda apoyarla, que sepa que está apoyando el proyecto de un chico de Guinea Ecuatorial que siempre ha querido dar talleres de dibujo, es lo que he hecho toda mi vida, dar talleres de dibujo a menores, guarderías, todo, hasta que me dijeron que yo podía hacer cómics. Entonces, os agradecería mucho que divulguéis, participéis en este tipo de proyectos, en este caso el mío en concreto, y bueno, porque es la única manera de ayudar hoy en día a los artistas, es precisamente valorándoles su obra, y yo sé que ustedes ya lo han hecho con invitarme aquí, y bueno, esto lo agradezco y ojalá sigamos con ese tipo de proyectos para adelante. Todavía hay una última pregunta, ¿eh? No vamos a otra vez. Sí, Ahora sí que me gusta Mario tiene una última pregunta. Mario, sí. Solo un comentario. Enormemente agradecido a las palabras del activista que hemos tenido hoy. Creo que es muy importante que haya artistas. Las compañeras han recalcado eso. No quería ser pesado, pero quería puntualizar eso. Que es muy importante tener un sueño y llevarlo a cabo. Y desde el mundo académico, que es el que estamos nosotros más cercanos, pues nos pensamos que no hay otros mundos. Y yo creo que es tan importante un mundo como el resto. Nosotros lo único que hacemos, por lo menos yo creo que nuestra labor es divulgar, aportar nuestro granito de arena de esa forma. Pero que tan importante es lo que está haciendo Ramón como lo que hacen el resto. Y
Solo quería decir, aparte, bueno, que vives en uno de los mejores barrios de Madrid. Yo iré a verte. Bueno, vente, que aquí va a haber Sí, música, seguro. ya te digo yo, eso no te va a faltar. Seguro. Seguro que coincidimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno. muchas gracias. Muchas Bueno. gracias. Muchas gracias, Ramón, por esa última sesión. El artivista, Paulina, vamos. Bueno, yo solo quería felicitarle y bueno, sobre todo la emoción y la pasión con las que se hacen las cosas en la vida, a veces eso basta para ir para adelante. En Cuba tenemos un músico conocido, Benny Moré, que tampoco tuvo nunca ninguna formación y es conocido como el bárbaro del ritmo. Ese don con el que se nace, que uno tiene y que la pasión que uno le pone a las cosas, eso basta para seguir adelante y mira hasta dónde ha llegado. Y entonces, bueno, con eso yo creo que basta para seguir. Te digo, el bárbaro del ritmo lo conocía, hacía música y nunca estudió. Y Benny Moré es conocido en el mundo entero. Así que te deseo muchos éxitos y mucha suerte y que puedas tener ese taller que quieres hacer. Eso seguro que sí. Vamos a aguantar un poco más. Se va a dar. Felicidades. Gracias. Pues nada, familia, muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, Ramón, por ese cierre realmente emotivo, bonito y artístico. Te vamos a seguir. Yo daré todas las, todos los elementos que tenga en mano para poder conocer tu obra y ayudar en lo que podamos. Así que nada. Todos menos mis redes sociales, porfa. Ya lo sabemos. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todos. Y ahora nos quedamos un par de minutos para comentar un par de cosas administrativas que tenemos que comentar. Eso. Ramón. Gracias. Chao, familia. Chao, Tony, que te vuelvo a ver. Gracias. Te llamo pronto. Gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Landry. Chao. Chao. Vamos a ver. Bueno.